La idea de hoy es hacer el ejercicio impares, sería el ejercicio 7, 9 y 11. Comenzamos por el 7. A ver si podemos extraer, realizamos la lectura y extraemos los datos. Probamos datos. Dice así: un rayo de luz que se propaga por un medio A, cuyo índice de refracción es 1,55. Entonces vamos a colocar N1 es de 1,55. Llega a una superficie con un ángulo de incidencia de 30 grados. Pasa a otro medio B, en el cual la luz tiene una velocidad, la velocidad en el medio B o en el medio 2. Si queremos utilizar A y B, puedo colocar A y B. Ahí ven la nomenclatura que les parezca adecuada. Pasa el medio B, en el cual la luz tiene una velocidad de 2,5 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces pide en la parte A que calcule el ángulo de refracción y además realice el esquema de la situación. A ver si consigo. Vamos a representar situación. Para representar la refracción de la luz, debo tener una superficie que separen los dos medios. Debo tener el medio 1, medio A, medio B, medio 2. En este caso son medios A y B, medio A, medio B. El índice de refracción en el medio A es de 1,55. El índice de refracción en el medio B no tengo por ahora. Va a ser útil saber ese índice de refracción, va a ser útil reconocerlo. Y además recordar que para representar la refracción debo trazar la recta normal con una escuadra. La recta normal la debo trazar perpendicular a la superficie, por lo tanto se recomienda utilizar una escuadra, y la debo prolongar al segundo medio. Recta normal. El ángulo de incidencia, el ángulo con que el rayo de luz incide, es de, vamos a hacer de este lado, es de 30 grados. Este rayo represento con letra RI, que sería el rayo incidente. Este es el ángulo de incidencia y tiene un valor de 30 grados. Bien. Justamente el ejercicio pide en la parte A, bueno, calculen el ángulo de refracción para luego poder representar el rayo refractado. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Recuerden que para realizar este tipo de ejercicio, permítanme bajar acá un poquito. Ahí está. Debo utilizar la ley de Snell. A ver si recordamos. Para realizar la parte A, para calcular el ángulo de refracción, utilizaré la ley de Snell. Seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción 1 es igual a seno del ángulo de refracción por el índice de refracción número 2. Ángulo de incidencia sé que es 30. Entonces va a ser seno de 30 grados por N1. N en el medio A sería 1,55. Es igual. Seno de R. No tengo, y justamente lo que yo quiero saber es el ángulo de refracción. Seno del ángulo de refracción, lo dejo como está. Y N2, una incógnita. ¿Cuánto vale N, el índice de refracción en el medio B? Bueno, para calcular el índice de refracción, recuerden que una de las expresiones matemáticas, ecuaciones que ya determinamos, es índice de refracción.
es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Por lo tanto, si yo quiero saber el índice de refracción en el medio B, yo voy a utilizar la expresión C. La velocidad de luz en el vacío es 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundos sobre la velocidad de la luz en el medio B, que es de 2,5 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por lo tanto, el índice de refracción en el medio B es igual a, hacemos esta expresión, es 3,0 exponente 8 dividido 2,5 exponente 8. Esto me da 1,2. 1,2. Recuerden que el índice de refracción es una magnitud adimensional, por lo tanto no tiene unidad. Lo pueden determinar acá, miren, metros sobre segundo sobre metros sobre segundo se cancelan. Bien, este es NB y este es el valor que lo voy a registrar acá, sería 1,2. Yo voy a bajar aún más el soporte para que se pueda ver mejor. Bien, seguramente no me puedan ver a mí, pero no importa. Ver. ¿Qué van a hacer? Miren, van a tener que realizar esta operación en la calculadora. Primeramente voy a hacer seno de 30. Esto les va a dar 0,5 por 1,55 es igual a seno de R por 1,2. Realizo esta operación. 0,5 por 1,55, esto les va a dar 0,77. Esto es igual a seno de R por 1,2. Como quiero saber seno del ángulo de refracción, este 1,2 lo despejo y al despejarlo lo despejo dividiendo 0,77 sobre 1,2. Esto es igual a seno de R. Si realizo esta operación, 0,77 dividido 1,2, esto les va a dar 0,64. Esto es igual a seno de R. Bueno, me va a quedar chiquito esto acá. Entonces, seno de R es igual a 0,64. Recuerden que yo no quiero saber seno de R, yo quiero saber el ángulo, por lo tanto, acá yo voy a tener que realizar el arcseno de este valor, 0,64. En la calculadora lo pueden escribir de esta forma, seno a la menos 1 de R de 0,64. Por lo tanto, R será igual, perdón que no me dio espacio. ¿Cómo realizan esta expresión? Bueno, para realizar seno a la menos 1, el arcseno, deben a ver si presionar la tecla que dice Shift y van a presionar la tecla que dice seno, aparece seno a la menos 1 y van a colocar este valor 0,64 igual a 39,79 grados. Este es el valor que lo voy a registrar acá, 39,79 grados. Bueno, el ángulo límite, el ángulo crítico, lo voy a determinar con la expresión matemática, con la ecuación seno a la menos 1 de n2 sobre n1. Recuerden que el ángulo límite es el ángulo crítico porque justamente si supero ese ángulo no va a ocurrir la refracción. El ángulo va a ocurrir la reflexión total interna. A ver si me entienden. Miren acá. Tengo este ángulo que dijimos que, bueno, voy a trazarlo normal, todo correctamente, normal. Este sería RI. Bueno, el ángulo límite, que representa la letra IL, es el ángulo que no va a permitir que el rayo pase al segundo medio. Porque
Hasta el momento vimos la situación en que todo rayo de luz pasa de un medio transparente a otro. Pero no siempre va a ocurrir ese fenómeno, sino que habrá un determinado ángulo que no va a permitir que el rayo de luz pase al segundo medio. Y si supero ese ángulo límite, va a ocurrir la reflexión total interna. Por más que los medios sean transparentes, los dos no necesariamente el rayo de luz pasará de un medio a otro y cambiando su velocidad. Habrá un ángulo de incidencia límite y recordar de los índices de refracción que también tienen un papel importante acá. En este caso, el índice de refracción del medio 1 debe ser mayor al índice de refracción del medio 2. Fuera esto, que lo podemos profundizar en otro momento. Para determinar el ángulo límite debo utilizar esta expresión, también conocido como ángulo crítico, ángulo de incidencia límite, ángulo de incidencia crítico. El ángulo de incidencia límite, en este caso será seno a la menos 1 de, sería NB, el índice de refracción del medio B, sobre el índice de refracción del medio 1, el medio A. Sería 1,2 sobre 1,55. Entonces, el ángulo límite será seno a la menos 1. Realizo esta expresión matemática, esta división, que es 1,2 dividido 1,55. Esto me da 0,77. Si realizo, ahora voy a tener que hacer seno a la menos 1, el arcseno, ¿verdad? Arcseno de 0,77, esto es igual a 50,35. El ángulo límite es 50,35 grados. Esto significa que si este rayo de luz incide con un ángulo superior a este, no va a pasar al segundo medio, sino que se va a reflejar y ahí ocurre el fenómeno de reflexión total interna. ¿Tá? Bueno, el ejercicio 9. El ejercicio 9 dice que un rayo de luz pasa por una solución de azúcar al aire y logra refractarse con un ángulo de 35,0 grados. Entonces, datos. El ángulo de refracción es de 35,0 grados. Y luego dice así: si los índices de refracción son 1,52 y 1,00 respectivamente, tenemos que el índice de refracción 1 es de 1,52. ¿Sí? Y el índice de refracción 2 es de 1,00 respectivamente. Si realizamos un esquema solamente para tener una noción, tenemos el medio 1, encima medio 2. Esto puede cambiar, puede invertir dependiendo del ejercicio, no hay problema. En el medio 1 tenemos una solución de azúcar. Y en el medio 2 tenemos aire. Es aire. Debemos trazar la recta normal con una escuadra. A ver si tengo una escuadra. Tengo una escuadra. La normal tiene que ser perpendicular al plano. La debo prolongar en el segundo medio. Bien. Y sabemos que el ángulo de refracción acá es de 35. A ver si lo coloco así. Es de 35. Rayo refractado, ángulo de refracción, y sabemos que es de 35,0 grados. Bueno, entonces, ¿qué pide el ejercicio parte A? En la parte A pide, bueno, calcular el ángulo de incidencia. ¿Por qué no aparece en el ejercicio? Es decir,
¿Cuánto vale este ángulo? ¿Con qué ángulo incide el rayo luminoso? ¿Cuánto vale este ángulo I? Y luego representa a escala la situación. Yo les recomiendo que por más que no les diga representa a escala la situación, se planteen la situación, coloquen todos los datos, punto P, RR, porque les será útil para identificar cada una de estas magnitudes. Si ya lo entendiste el tema y no te pido, bueno, no es necesario, pero para los que van iniciando siempre se recomienda que realicen el esquema de la situación. Bueno, dicho esto, ahora me tengo que dedicar a encontrar el ángulo de incidencia. La ecuación que utilizaremos es la ley de Snell. Seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción 1 es igual a seno del ángulo de refracción por el índice de refracción número 2. En este caso sería seno del ángulo de incidencia. El ángulo I, como es lo que yo quiero identificar en la parte A, lo dejo intacto por N1, 1,52. Es igual a seno del ángulo de refracción, que acá me dice que es 35,0 grados, por índice de refracción 2 es el aire, es 1,0. Continuamos por acá. Sería así. Seno del ángulo de incidencia por 1,52 es igual, realizo esta operación. Seno de 35,0, esto me da 0,57 por 1,0. Debo realizar esta operación matemática, esta multiplicación. Seno de I por 1,52 es igual a 0,57. 0,57 por 1,0 da 0,57. Este 1,52 que está multiplicando lo debo despejar. Lo despejo dividiendo. Seno de I es igual a 0,57 sobre 1,52. Entonces seno de I es igual a 0,57 dividido 1,52. Esto les va a dar 0,37. Bueno, recuerden, yo no quiero saber seno de I, yo quiero identificar cuánto vale el ángulo de incidencia. Por lo tanto, debo expresar esta, elevarla a la menos 1, ¿no? Sería el arcseno de esta expresión de 0,37. Si realizo shift seno de 0,37, este valor me va a dar de 21. El ángulo de incidencia es de 21,7 grados. Por lo tanto, este ángulo acá tiene que ser de 21,7 grados. Luego en la parte B pide, explique el fenómeno de reflexión total interna. El fenómeno de reflexión total interna ocurre cuando el ángulo con que incide el rayo luminoso supera el ángulo crítico. Para eso tengo que tener en cuenta que el índice de refracción del medio 2, 1, tiene que ser mayor al índice de refracción del medio 2. La explicación, ustedes van a ir en material teórico, van a copiar, van a profundizar en la explicación. Es importante que sepan, recuerden que en un escrito puede preguntar qué es la reflexión total interna. Y además, tienen que saber determinar el ángulo límite. El ángulo límite o el ángulo crítico. Para encontrar el ángulo límite y el ángulo crítico, utilizo la expresión seno a la menos 1 de N2 sobre N1. Entonces, el ángulo límite es igual a seno a la menos 1. N2, en este caso, es 1,0. Sobre N1 es 1,52. Entonces, el ángulo límite es seno a la menos 1 de 1 dividido 1
0,0 dividido 1,52, esto me va a dar 0,67, 0,65. Tanto para realizar esta expresión, seno a la menos 1 de 0,65, voy a hacer shift, segunda función en la calculadora, seno de 0,65. Esto es igual a 40,54. Esto significa que si el rayo de luz incide con un ángulo superior a este, el rayo luminoso no va a pasar al aire, sino que se va a reflejar. Y en ese fenómeno que se refleja ocurre la reflexión total interna. Van a tener que mencionar acá cómo son los índices de refracción, buscan el material teórico. Y haremos ahora el ejercicio número 11. Dice así: la figura del esquema representa la trayectoria de un haz luminoso, un haz de luz, emitido por un foco desde la izquierda, que incide sobre una superficie de separación de los medios transparentes X e Y. Explique de acuerdo con el dibujo o con el esquema qué fenómeno experimenta el haz de luz y explique las principales características de ambos. Ocurren dos fenómenos acá. ¿Cuáles son? Parte A: reflexión y refracción de la luz. ¿Por qué ocurre uno y por qué ocurre el otro? Bueno, la reflexión de la luz sería, bueno, el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al incidir sobre una superficie que separa dos medios, cambiando su dirección, volviendo al mismo medio por el cual viajaba. ¿Ok? Entonces, este primer fenómeno, el que ocurre en el medio X, sería la reflexión de la luz. Cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al incidir sobre una superficie que separa dos medios, regresando por el mismo medio por el cual viajaba. Ocurren las leyes de la reflexión. Ustedes van a tener que hablar acá leyes. La primera ley habla que el rayo incidente, el ángulo de incidencia, la normal, el ángulo de reflexión y el rayo reflejado se encuentran en el mismo medio. En la segunda ley relaciona los ángulos. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si quieren hablar de tipos de reflexión, bueno, capaz que en esta situación hablen de la reflexión especular, sabiendo que también existe la reflexión difusa cuando ocurren en superficies irregulares. Y luego me tienen que hablar un poco sobre la refracción de la luz. Busquen en el material teórico de CREA. Y ahí me tienen que hablar, bueno, el concepto que sería el cambio de dirección y de velocidad que experimenta un rayo luminoso al pasar de un medio transparente a otro medio transparente, con diferentes propiedades y características. Recordar que los ángulos son diferentes. Si quieren hablar sobre la ley de Snell, cuanto más completo mejor, ¿tá? No voy a profundizar acá porque el material teórico ustedes ya lo tienen, las explicaciones ya vimos en conferencia. Parte B. Se conoce que el medio I, entonces el medio 2, el índice de refracción del medio 2, es aire y tiene un índice de 1,0. Entonces pide, bueno, determine el índice de refracción del medio X. Entonces me pide, bueno, determine N1 en el medio X. Y para eso yo voy a tener que recurrir a la ley de Snell. La ley de Snell establece que, bueno, el seno lo voy a hacer más. Ahora, N1. Quiero encontrar el valor del índice de refracción 1. Debo hacer la expresión seno a la menos seno del ángulo de incidencia por N1 es igual a seno del ángulo de refracción por N2. Vieron que acá me pide el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Si me voy hacia el esquema, puedo encontrar cuánto vale el ángulo de incidencia. 45.
grados. Y el ángulo de refracción, si de refracción de bien R, es de 70. Entonces acá, ¿seno de qué ángulo? Seno 45 del ángulo de incidencia por N1. N1 es lo que yo quiero saber, es la incógnita. Seno del ángulo de refracción, seno de 70 por N2, 1,0. Si hacemos esta ecuación, esta expresión, seno de 45 es igual a 0,70 por N1. Ahora voy a realizar seno de 70. Si quieren usar toda la expresión en la calculadora, la pueden hacer directo. Eso va a quedar 0,93 por 1,0. Entonces 0,70 por N1, 0,93 por 1,00 da el mismo valor. Entonces, ¿qué está haciendo este 0,70? Está multiplicando. Lo voy a despejar dividiendo. Entonces N1 es igual a 0,93 sobre 0,70. Entonces N1 es 0,93 dividido 0,70. Esto es igual a 1,32. Recuerden que el índice de reflexión es una magnitud dimensional, por lo tanto